ha tenido acceso al escrito de la Fiscalía Anticorrupción que pide que el caso Montoro no sea archivado y niega que se trate de una causa política, Sandra. La representante del Ministerio Público defiende el origen de la causa, que fue la incautación de unos correos electrónicos en un caso de fraude. En el escrito al que hemos tenido acceso, trata de dejar claro y sentado que algunos de esos emails intervenidos lo que revelaban no eran hechos de marcado cariz político, sino, dice, actuaciones graves de corrupción realizadas desde Tarragona. Dice que no entienden estos emails de ideología política. Con esta afirmación, la fiscal también lo que hace es defender la voz del juez que instruye esta causa, a quienes las defensas acusan de quedarse el caso por su repercusión política y mediática, a pesar de ser, dicen, a su juicio, un tema que no le compete a este juez. La Audiencia Provincial de Tarragona, recordemos, tiene pendiente decidir sobre los recursos del exministro, de sus colaboradores, del despacho Equipo Económico, entre otros investigados, que piden el archivo de esta causa, que recordemos, en la que están imputados y les acusan de 7 delitos. Acaban de llegar aquí al plató de la hora de la 1, Eupropio Padula. Buongiorno, Silvia. Claro, cuestión judicial que sale, Irma Frigenti, que viene al plató. Muy buenos días. Buenos días. José Antonio Vera, bienvenido. Buenos días. Bueno, antes de nada, vamos a abundar un poquitito en esta causa contra Montoro. ¿De dónde viene y qué es lo que investiga concretamente? Sí, bueno, la causa se inició por un hallazgo casual que se hizo en una causa que se estaba investigando en 2007. Los Mossos encontraron unos correos electrónicos que lo que apuntaban era que Equipo Económico, el despacho del que formaba parte el exministro Cristóbal Montoro, utilizaba una información que, según lo que dice la fiscal en el escrito, había elaborado otra empresa, una consultora, y con esa información lo que hacían era intermediar a favor de que se legislase a favor de las empresas gasísticas, cobrando comisiones. Y de ahí viene la causa. Como siempre, abrir la causa, ¿no? En canal y con la ayuda de los expertos, con la ayuda de Irma, con la ayuda de Mateo Balín. Muy buenos días, Mateo. Hola Silvia, ¿qué tal? Buenos días. Abundar en lo que supuestamente es lo que ha sucedido y luego la interpretación política, pero lo que supuestamente ha sucedido ahora mismo, ¿en qué punto estamos? ¿Qué dicen los abogados de Montoro? Oiga, señores de la Fiscalía Anticorrupción, archiven que esto es una causa política, dice la fiscal. No archivo ni de broma porque esto una causa política no es. Aquí hay indicios de posible corrupción. ¿Y ahora qué, Mateo? Bueno, son indicios graves los que apunta la fiscal Carmen García Cerdán en su escrito, indicios graves de corrupción, y va desmontando uno a uno los argumentos de las defensas. Silvia, hay hasta 28 investigados en esta causa. Te puedes imaginar, el volumen de abogados que están personados, los escritos que han presentado, los recursos, las peticiones de nulidad, como habéis comentado. Ponen en duda la prórroga del secreto de las actuaciones, incluso ponen en duda la colaboración de la Guardia Civil y de los Mossos d'Esquadra, que fueron los primeros en llevar a cabo las primeras diligencias. Ahí es donde está el marco de la política. Según los abogados, han recurrido a la Audiencia Provincial todas sus peticiones y es una batalla, digamos, directa entre, como te digo, las defensas de todos estos acusados, algunos con despachos de abogados muy potentes, y un juez de Tarragona, un juez de instrucción de Tarragona, que investiga, como bien contáis, desde hace años esta causa, que la tiene bastante delimitada y que ahora efectivamente estamos en esa fase, digamos, de debate jurídico entre las defensas y las acusaciones, porque al escrito de la fiscal se han adherido las dos acusaciones populares que están personadas también. Y bueno, hay cosas muy interesantes, la verdad, en estos escritos, o en el caso de Carmen García Cerdán, de la fiscal. Para que te hagas una idea, la prórroga de la ampliación del secreto de las actuaciones está avalada por la Audiencia Provincial de Tarragona. O sea que ahí no hay ninguna duda de que el juez recibió el aval de sus superiores para seguir con esta prórroga, como estáis contando, porque estamos hablando de una causa muy compleja, una causa que ha habido que tirar de varias ramificaciones para llegar al punto en el que estamos hoy. Y bueno, es normal en este caso que las defensas vayan a la Audiencia Provincial o recurran efectivamente lo que ellos consideran nulidades del procedimiento, pero claro, por ejemplo, poner en duda que el juzgado competente para investigar no es Tarragona, sino Madrid, o poner en duda, por ejemplo, esa colaboración entre Mossos d'Esquadra y Guardia Civil, llama bastante la atención. Irene. Ahora lo que ha sucedido es que la defensa, entiendo, de Montoro ha dicho, oiga, archiven la causa, ha dicho la fiscalía. Claro, no, esto no es una cuestión política, claro. Es una cuestión que
Es que Que aquí fíjate, igual Claro. hay algo de calado. hubo mucho revuelo con el tema de los secretos de sumario, porque ha sido una causa que ha estado 7 años bajo secreto, se ha ido prorrogando secreto tras secreto, y cuando se levantó, bueno, pues estaba claro que todas las defensas de los casi 30 investigados que hay iban a pedir que se archivase por la prolongación de los secretos durante tantos años, iban a pedir la nulidad de las actuaciones, porque esas prórrogas podrían no estar hechas acorde a la ley. Entonces, lo que han hecho las defensas de esos 30 investigados es pedir que esto se archive, pedir la nulidad de las actuaciones, y la fiscal Carmen García Cerdá, que ya ha sido muy contundente en varios escritos a lo largo de esta causa, dice no, aquí no hay causa política, que es lo que alegan algunas de las defensas, esto se tiene que investigar, y lo que le llama la atención es, hemos levantado el secreto, les hemos dado traslado de todas las actuaciones, y ustedes, en vez de proponer pruebas de descargo, lo que piden es directamente la nulidad. Entonces, esto es lo que ella afea en ese escrito que ha presentado. 7 años de investigación. Sí. No ha habido ni una filtración en este caso. Bueno, ahí voy a reivindicar el trabajo de mis compañeros, porque en el periódico sí que es verdad que llevábamos desde el inicio dando este caso bastante pormenorizado, porque nos hicimos con los correos y lo hemos estado contando. De hecho, el propio señor Montoro se entera de su imputación, que estaba bajo secreto por nosotros, porque de hecho nos concede una entrevista en la que viene a reconocer, sé que estoy imputado porque me lo están diciendo ustedes. Sí, pero que no es un caso que haya ocupado la primera. Claro, por eso mismo, porque era muy difícil, porque estaba todo bajo secreto, que era muy curioso también. Pero que este caso que imputaba a todo un ministro de los compañeros Hacienda, del periódico han hecho un a todo un ministro de Hacienda estaba bajo secreto. De ahí que cuando estalló sí que nos pusimos todos otra vez con el foco, y otra vez había pasado, también es que tenemos tantos casos históricos sobre la mesa, como decía. Pero aquí estamos hablando de información privilegiada. Pero este no es menor, es que este es muy grave, porque es el uso sí. de información privilegiada para afectar a leyes, o sea, para para hacer leyes ad hoc. Aposta, ad hoc. Claro, o sea, de todo un gobierno. O sea, hay que mirar eso. No solo eso, a mí lo que me parece, o sea, esto es otra división en términos de corrupción. Es decir, la corrupción cuando se produce porque hay alguien que se quiere llevar una comisión en el contrato de una obra pública, que es la clásica, desde luego es dañina para las arcas públicas, es terrible y es condenable. Pero cuando tú tienes dentro del Consejo de Ministros un ministro que es un lobista de intereses privados, esto es otro asunto, de otra naturaleza por completo. Esto es una perversión absoluta de lo que significa el cargo público, la política y la democracia, que significa defender el interés general, y tú estás sentado en el Consejo de Ministros defendiendo intereses particulares de empresas que llaman a tu despacho, presentan un informe, piden una enmienda, piden una regulación y tú se la haces. Es decir, trabajas para intereses privados mientras estás ocupando un cargo público. Es gravísimo. Es gravísimo. A mí me recuerda que hay son varios de la cúpula de efectivamente. Hacienda, por lo tanto, digamos como que estaba bien orquestado, según lo que me apunta recuerda, Salvando, el sumario ahora mismo, bueno, la sí, investigación. me recuerda, salvando la distancia, la época de Berlusconi, ¿no? que justamente lo que sí... No quería, Silvia. Nos estamos sumando a la época de Berlusconi. Supuestamente me recuerda esa época. Vamos a tener que ampliar el programa. No, se me recuerda esa época justamente porque lo que se criticó durante, incluso hubo juicios, pues intervenía en la emisión de leyes. Es decir, en este caso, salvando, repito, la distancia, porque llegó a ser presidente del primer ministro de Italia, pero en este caso, más o menos, estamos hablando de hacer leyes ad hoc para que algunas empresas se beneficien. Punto. Es que, en fin, si archivamos, de hecho, a mí, lo que más me mosquea de toda esta historia, y perdonadme el uso de una expresión tan coloquial, es el hecho de que el secreto haya durado tantos años. Estamos hablando de 7 años. Me llama mucho. Años, claro. Es esto que me llama la atención. Claro, pero lo que dice la fiscal anticorrupción, una fiscal que, por cierto, lleva trabajando en este caso mucho tiempo, fiscal anticorrupción que ha tenido sus diferencias también con el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón. De hecho, se le quiso apartar de esta causa. Ella lo que dice es que todo la prórroga de los secretos se ha hecho conforme a la ley. Claro. No hay nada que se haya hecho y de hecho destaca lo difícil que ha sido hacer esta investigación, también porque no ha habido colaboración. De hecho, ella se ha quejado en varias ocasiones de la UCO, lo vuelve a poner de manifiesto en este informe. Dice que el informe de la UCO, con el que Equipo Económico trata de acreditar que, bueno, que ellos no cobraban comisiones y tal, solo recoge 10 de 200 cuentas que había por investigar, por tanto no es concluyente. Ella se ha quejado muchas veces de esto, pero sí destaca lo difícil que ha sido
y el gran trabajo, dice ella, que ha hecho el magistrado de Tarragona. El Partido Popular ha hecho preguntas que consideraba Toni muy pertinentes en el caso de Ábalos. Y todas esas preguntas entiendo que las planteará ahora. Es decir, ¿hasta qué punto del gobierno de ese entonces, gobierno de Rajoy, podría haber estado supuestamente al tanto de lo que supuestamente se cocía ahí? Claro, es decir, al final esa idea de que la persona que está al mando, al más alto nivel, no sabe lo que hace, alguien que está inmediatamente por debajo de él, bueno, en todos los casos plantea sus dudas, ¿no? Es decir, sobre todo por la proximidad, es decir, Montoro era una persona muy cercana a Mariano Rajoy, había ministros de todos los colores, ya lo sabemos, a veces va así, ¿no? Hay familias políticas, pero Montoro era núcleo duro. Entonces, claro, ahí te plantea esta cuestión tres frentes inquietantes para el PP. Uno, la cuestión económica. El PP siempre ha hecho reivindicación de que ellos son los de la buena gestión económica, te hacen bandera contra la ansia recaptatoria de la Hacienda, de los socialistas, de la izquierda, etcétera. Y ahí tienes una gestión por la parte de Hacienda que podría haber incurrido en un fraude importantísimo y por tanto ahí tienes una línea de flotación afectada. Luego también está la cuestión también de decir que la corrupción era cosa del pasado en el PP, de los tiempos de Aznar, de nombres como Rato que quedaban muy lejos, pero esto es gobierno Rajoy, es decir, el último gobierno que ha tenido el PP hasta ahora. Y al final, en último término, por las competiciones que tienen los partidos, esto es gasolina para Vox. Es decir, esto hace que la antipolítica diga unos u otros, los dos cuando están en el gobierno, al final se aprovechan, dotarnos a nosotros que somos lo más diferentes a ellos. Luego, normalmente, cuando llegan a los gobiernos parece que no actúan muy diferente, pero bueno, de entrada es un activo para Vox y otro de los problemas que tiene el PP de Feijóo a día de hoy. Claro, estos meses, desde cuando se supo esta noticia, la prensa, yo creo que hemos dado, o se ha dado una información muchas veces un poco superficial de este tema, o nos hemos olvidado muy rápidamente de lo que ha pasado. Claro, ya lo sé, Irma. Bueno, no entiendo generalicemos, perfectamente no cada vez que te veo en el Tribunal Supremo. Pero esto es un tema gravísimo. Es decir, estamos hablando de, evidentemente, supuestamente, que se legislaba a favor de unas empresas utilities, gasísticas, energéticas, y que la consultora cobraba comisiones, es decir, nada más y nada menos. Es decir, leyes hechas a posta para que se beneficiaran algunas empresas. Con información En fin, privilegiada por que venía del supuesto, gobierno. con revelación de secreto, información privilegiada, etcétera, etcétera. Y a mí me parece de una gravedad enorme. Por esto, a mí, el hecho que luego, durante meses, no hemos hablado nada de este tema, probablemente que no había noticia, que tenemos ya, me parecía un poco raro. Un poco raro. Creo que es grave y, por supuesto, yo creo que la Fiscalía hace muy bien a que esto no se archive. ¿Cómo se va a archivar esto con todo lo que tenemos encima a nivel judicial? Claro. La Fiscalía Anticorrupción se ha granjeado un prestigio de independencia total por los procedimientos en los que está interviniendo y me parece encomiable que eso se ponga en valor y hace muy bien en ir hasta el final. Y el hecho de que haya podido tardar más o menos tiempo, efectivamente, pues no sé, como los compañeros del periódico pues han podido trasladar, a veces es que las causas no son fáciles, son complicadas. De todas maneras, a ver, lo de Berlusconi, más bien diría yo que Berlusconi, por sus aficiones, se parecía más a Ábalos o a Bueno, en lo económico no, porque era bastante más listo. Sí, pero en lo primero que a uno se le viene a la cabeza, más bien se parece al otro. Y después, esto de que hay corrupciones premium de primera, la corrupción siempre es horrible. No. Y cuidado, que había un señor que se llamaba Ábalos, había un señor, si me permites, había un señor que se llamaba Ábalos, José Luis, mano derecha del presidente del gobierno, que estaba en el Consejo de Ministros. Por tanto, ministros, ha habido muchos implicados, y el señor Ábalos está, que yo sepa, en la cárcel. Sí, entonces, la corrupción hay siempre que investigarla hasta el final. Montoro, pues hasta el final. Se ha incurrido en ilegalidades. Termino ya, perdóname que termino ya. Se ha incurrido en ilegalidades. Oye,
que todo el peso de la ley vaya contra Montoro, contra su equipo y lo que sea, pero que se permita efectivamente que se haga esa investigación bien hecha, que dure el tiempo que sea, con el reconocimiento, en efecto, a la tarea de la Fiscalía Anticorrupción. Y cuidado, que el tema de las nulidades y el tema de que lo que digan los abogados es que quieren anular el procedimiento, eso es una estrategia común de los abogados. Es lo que han pedido los abogados de Cerdán, los de Ábalos y todos piden lo mismo. Sí, a ver, aquí venimos a analizar las cosas, que consiste en descomponerlas en partes más pequeñas para poder entenderlas mejor nosotros mismos y nuestra audiencia. Creo que hablar de la naturaleza de una corrupción que es distinta no es en absoluto restarle gravedad. Es decir, la democracia consiste en que la gente vota a unos representantes en el Congreso para que a su vez elijan un gobierno. Y ese gobierno tiene la obligación legal y política de defender el interés general. Y cuando hay una persona sentada en el Consejo de Ministros que está defendiendo intereses particulares de empresas, eso es una corrupción política y democrática de máxima magnitud, que es una corrupción muy distinta de la corrupción económica que se basa en obtener una comisión en los contratos de empresas públicas. Por supuesto que todas las corrupciones hay que investigarlas, en todas hay que llegar hasta el final, y aquí hemos hablado de Ábalos antes de que tú llegaras, Vera, y seguiremos hablando seguramente en los próximos días. Lo que digo es que este fenómeno específico de corrupción no lo habíamos visto en España, al menos en esta dimensión de tener alguien legislando para intereses particulares. Y me parece que esto es una quiebra en el sistema y en la confianza que requiere la democracia, que a mí me gustaría que el Partido Popular, que por cierto tiene una dirección actual que no sé por qué no se siente obligada a dar explicaciones, es decir, es verdad que el señor Montoro ya no está en el gobierno, ya no está en la ejecutiva del Partido Popular, pero a mí me gustaría que el Partido Popular explicara el actual, qué medidas ha tomado para asegurarse de que esto no vuelve a ocurrir dentro de su partido y qué medidas ha tomado para repudiar este tipo de personajes. Y creo que eso lo debería hacer el Partido Popular hoy.